¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar conectados el día de hoy. Vamos a dar inicio con las actividades de nuestra segunda sesión del seminario de toxicología forense. Para preguntarles únicamente si tanto audio como video se escuchan y se observan bien. Si son tan amables, por favor, en la zona de chat, colocarnos a través de sus mensajes si están viendo y recibiendo los datos adecuadamente, por favor. Gracias, María. Mari, muchas gracias. Citlali, buenas tardes. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Carla, gracias. Bueno, les recuerdo también que, así como la sesión anterior, esta sesión número 2 está siendo grabada para que, en dado caso de que ustedes la necesiten o la quieran volver a revisar, lo puedan hacer a través de nuestro correo electrónico de crimionline@gmail.com y con gusto les enviamos el enlace de nuestro canal de YouTube, ¿sí? Entonces, para que si la necesitan, la segunda, la primera, perdón, esta y la última que tendremos el día viernes, con todo gusto se los podemos mandar para que la revisen, ¿sale? Bueno, vamos a dar inicio con esta segunda estructura, con este segundo elemento. Va a ser importante considerar los elementos esenciales de trabajo a través de las áreas de toxicología y ver los dos ejemplos. Hoy vamos a revisar estos dos ejemplos a nivel técnico, a nivel práctico, de los aspectos de aplicación en el proceso de investigación de la determinación de sustancias tóxicas, ¿no? Esta revisión nosotros la hicimos desde la óptica técnico-jurídica, porque las preguntas que con mayor frecuencia se hacen a nivel pericial, a nivel técnico-pericial, por parte de los abogados, son relacionadas a lo que se considera como parte esencial de lo que es delito o no, de lo que nuestra ley, nuestros códigos y nuestros procedimientos consideran como delitos. Entonces, más allá del proceso estructural de cómo se visualiza el consumo de drogas, cuáles son las partes básicas de la toxicología y qué elementos estructurales se tienen en este sentido, el aspecto técnico dentro del proceso toxicológico a nivel forense, ¿no? Dentro de esta connotación y dentro de esta estructura. Ya veíamos la sesión anterior, antes de finalizar nuestra intervención, que el análisis de muestra y las validaciones pues van a depender de cada tipología de caso, de cada estructura que se pueda considerar. Lo interesante de esto es que muchas de estas situaciones desconocidas desde el punto de vista químico o analítico, como la dosis, el tiempo de uso, la vía de administración, la frecuencia de uso, pues son también elementos que van de la mano con el aspecto funcional del área forense. Es decir, el abogado, la gran mayoría de las ocasiones se pregunta, bueno, ¿qué cantidad de droga o qué cantidad de alcohol tenía la persona en su organismo? El abogado también se pregunta, oye, ¿cuánto tiempo tiene consumiendo esa droga? Desde la perspectiva de investigación criminal puede ser importante cuál fue la vía de administración o con qué frecuencia consume o consumía esos hábitos estructurales. Algunas de las preguntas, de estas dudas, sí van a ser respondidas por la toxicológica, otras tendrán que correlacionarse con aspectos médicos, con aspectos psicológicos y del análisis del comportamiento de los individuos. Entonces, esta estructura sí va a ser importante dentro de esta consideración, ¿sale? Y dentro del elemento estructural, ya dentro de un laboratorio, ya cuando tenemos las muestras que han sido recuperadas por el proceso de investigación, ya sea en una investigación criminal de un delito en particular, vamos a ver ejemplos sobre todo
en el caso de uso de drogas para la sumisión sexual, para la comisión de delitos contra la libertad sexual, y el consumo de drogas ilícitas, de estupefacientes. Dentro de este contexto, bueno, el planteamiento del problema en el laboratorio es cómo detectarla, qué tipo de técnicas vamos a utilizar para identificarla, cómo vamos a determinar la cantidad del metabolito de la droga base o de los metabolitos secundarios de degradación que se tienen en el organismo, y la interpretación. Ojo con esto, la interpretación es algo de lo más importante, porque no solo es una interpretación técnica, no es solo leer el resultado de un espectro o el resultado de una cromatografía, sino se debe dar una interpretación técnico-jurídica basándonos en las preguntas que nos hagan los abogados, basándonos en la parte de armonización con el lenguaje jurídico. Si el abogado quiere saber qué tipo de droga era, cuánto tiempo de consumo, cuáles son las vías de entrada, para qué se utilizó esa droga, qué efectos ocasionó la droga dentro del organismo, cuáles fueron los cambios fisiológicos, los cambios psicológicos. Bueno, algunas preguntas sí, efectivamente, el toxicólogo forense podrá contestarlas. Otras, a pesar de que de manera indirecta pueden ser respondidas, salen de la esfera de la competencia de la toxicología. Entonces entra un trabajo multidisciplinario cuando ese tipo de cuestiones más específicas, por ejemplo, en el caso de signos y síntomas, pues se le tendrían que hacer al médico, o en el caso de, de un periodo o tiempo de consumo, se le tendría que hacer a un psicólogo o psiquiatra para el caso de las toxicomanías, para determinar si verdaderamente una persona es adicta al consumo de una sustancia y cómo definir esa adicción. ¿Por qué? Porque precisamente este es uno de los grandes problemas que plantea los estudios en toxicología. Si yo encuentro en determinado momento, por ejemplo, al mes 1 de estudio, yo encuentro el metabolito de cierta droga y esa persona deja de consumir por un periodo de tiempo determinado, también dependiendo del tipo de droga, es posible que al mes 3 que yo haga otro muestreo, que yo tome otra muestra de esa persona, el resultado salga negativo, químicamente hablando, toxicológicamente hablando en el laboratorio. Pero aquí no nos dice ese resultado si sí es o no es adicto, cuánto tiempo, qué características y qué estructuras se van a generar dentro de ese proceso. Y bueno, dentro de estas pautas, dentro de estas estructuras, las drogas, las sustancias que vamos a estudiar bajo esta estructura. Habíamos hecho las anotaciones pertinentes respecto a los protocolos de actuación. En algunos casos vamos a buscar tóxicos en general. En algunos otros casos orientaremos la búsqueda específica para la localización y la identificación específica de cada sustancia. En el caso particular de las aproximaciones prácticas, nosotros nos vamos a enfocar en el rastreo y búsqueda de metabolitos de drogas de abuso más frecuentes. Y estas drogas de abuso consideradas como legales o ilegales de acuerdo a la Ley General de Salud. El próximo viernes, con el licenciado Edgar Hernández, trabajará en el aspecto jurídico. Cuándo sí o cuándo no una sustancia conocida como droga es considerada ilícita de acuerdo a nuestras leyes. Y qué tipo de aspectos jurídicos, legales sobre todo, vamos a considerar para poder determinar las actuaciones de distintas actividades y distintas correlaciones sociales bajo el influjo de esas sustancias, que esto es muy importante, porque son dos elementos jurídicos que la ley considera actualmente. El aspecto, por ejemplo, de la droga, la sustancia madre, la sustancia base, para poder causar ese efecto psicotrópico, ese efecto alucinógeno, ese efecto depresor o ese efecto potenciador. Esa es la parte de la que se encarga la toxicología. Bajo la ley, ciertas sustancias van a ser ilegales
de acuerdo a dos condiciones, para posesión y para posesión y venta. ¿Por qué? La ley, como lo van a ver, considera que existe una categoría que se llama para estricto consumo personal. La ley permite que las personas puedan tener una cantidad específica, ya lo verán a más detalle, para que esa persona pueda consumir esa sustancia, sin que afecte el entorno jurídico de su esfera. El problema es que la misma ley genera una contradicción. ¿Por qué? Yo te permito que tengas cierta cantidad de la sustancia, sin embargo, como no vas la mayoría de las ocasiones, como no vas a tener esa cantidad exclusivamente, la ley considera que si sobrepasas esa cantidad, existe la posibilidad de que tú poseas esa droga para venta y distribución. Y ese es el delito, la venta y la distribución. ¿Sale? Entonces, ese es el contexto en México que ocasiona muchas veces esta actividad contraria, ¿sí? Yo puedo tener, por ejemplo, tantos gramos de marihuana, de la planta, entre hojitas, ramitas, semillas y todo el show que naturalmente se produce con la marihuana. Sin embargo, si yo paso de esa cantidad que establece la ley, la propia ley dice, oye, no, ¿por qué tienes tanta? ¿Qué está pasando ahí? Seguramente la vas a querer para venta y distribución. Entonces, eso sí es un delito y por eso te puedo detener. El Estado, bueno, el Estado mexicano caracterizado siempre por una situación de represión en lugar de prevención, por una situación de punibilidad en lugar de educación, que bueno, se está tratando de quitar, ¿no? Precisamente es lo que se está viendo con el aspecto de la legalización en algunos sentidos. En el caso específico de la marihuana, ¿no? Por eso es que muchas de las actividades actualmente establecen eso. Educa, no castigues, enseña, no reprimas. Y sobre todo, Estado, tu función es de proveer al ciudadano de los elementos más adecuados para que, si acaso decide consumir, bueno, pues los haga bajo las normas y los cuidados más adecuados, que esto sería el proceso. Sin embargo, pues mientras llega ese día, si es que se llega a ese día, la situación se establece de la siguiente manera. Veíamos que se pueden tomar distintos tipos de muestras biológicas y esta categorización va a ser importante para poder entender cómo, dentro del aspecto de las muestras biológicas, las más comunes, la orina, la sangre, el cabello y el contenido gástrico, son de los elementos donde es posible aplicar alguna de las técnicas analíticas para el rastreo, identificación y análisis de la droga, tanto de su sustancia base como de los metabolitos. ¿Por qué? La primera pregunta que se presenta bajo este aspecto, bajo esta estructura, es ¿qué pasa al momento de que la sustancia entra al cuerpo y empieza a hacer su actividad química? Es decir, ¿cuáles son los elementos fisiológicos de unión específica con las células del órgano blanco al que va a hacer efecto la droga? ¿Y cuánto tiempo tarda en que se haga todo ese proceso? A esa actividad la vamos a conocer como metabolismo. Y el metabolismo de las drogas va a ser una de las áreas más críticas dentro de la toxicología porque va a depender precisamente de el tipo de sustancia, la concentración que ingresa al cuerpo y la respuesta metabólica a nivel hepático y o renal, dependiendo de la droga que se trate, por la cual el organismo va a tardar determinado tiempo en realizar todo ese proceso metabólico. Todas esas biotransformaciones que ocurren desde que entra la droga base hasta que es desechada por el organismo.
Ese proceso de biotransformación en distinto número de metabolitos intermedios van a ser los que la toxicología, junto con la parte fisiológica del organismo, va a tratar de responder. Estos elementos van a ser muy importantes. ¿Por qué? Porque cada droga tiene su propio metabolismo. Y estos son tres elementos, perdón, que en la parte jurídica siempre, en la mayoría de los casos, nos va a preguntar. Perito, ¿cuánto tiempo tarda esa droga en hacer efecto? Perito, ¿cuánto tiempo tarda el organismo en desecharla? Y perito, ¿cómo yo puedo saber que se trata de la droga en cuestión una vez que entra al organismo? Ese es el metabolismo específico que la toxicología nos va a permitir estudiar dependiendo de la sustancia que se trate. Cosa muy distinta, cosa totalmente distinta, cuando yo, como perito, me piden que identifique la sustancia base de un objeto que fue incautado, que fue encontrado o que fue obtenido por un agente investigador, por un policía, donde se presume que sea droga. Ojo con estas dos estructuras, también son dos derivaciones importantes del aspecto de la toxicología. ¿Por qué? El aspecto metabólico es el área que va a responder la toxicología para saber tiempo, rutas, procesos intermedios y procesos finales de la degradación adentro del cuerpo de una droga en particular. Y la toxicología analítica de identificación es aquella que se va a aplicar a un objeto indicial que fue recolectado en un lugar de intervención, que le fue encontrado a una persona en sus pertenencias o que como producto de una investigación se recolectó en un sitio. Y que por sus características físicas observables puede ser indicativo de que se trate de una droga. Entonces, por ejemplo, en la detención y revisión corporal normal, aleatoria que hacen los policías en la calle, pueden detener a una persona, ven por favor, vamos a revisarte, se hace por ejemplo la inspección corporal y en la bolsa trasera del pantalón encuentran un paquete de plástico color azul en cuyo interior observan un vegetal con características particulares. Entonces, como esas características particulares el policía las puede describir pero no las puede identificar, se hace la detención mientras la parte pericial investiga si ese vegetal es o no marihuana. Y entonces el perito tomará una parte de ese paquete, lo llevará al laboratorio, hará observaciones, por ejemplo, al microscopio para identificar los tricomas, los tipos de hoja, realizará alguna prueba química para identificar los tetrahidrocannabinoides específicos de la marihuana y podrá decirnos, es tal especie de cannabis, por ejemplo, cannabis sativa, y se identificaron estos tres tipos de THC. Perfecto. Entonces ya me puedes decir que efectivamente ese paquete que fue encontrado en la bolsa trasera del pantalón del sujeto detenido, sí es la planta de marihuana. Y como la planta de marihuana está catalogada como una estructura ilegal por la Ley General de Salud, dime qué cantidad de esa planta tenía el sujeto en su posesión. Pues tenía 1 gramo. Entonces no corresponde la tipificación del delito de lo que yo quiero acusar. ¿Por qué? Porque 1 gramo la ley me permite traer para consumo personal. Perfecto, entonces adelante, puede quedar libre. Oye, traía 20 gramos. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Sí, ya veremos esa estructura. Totalmente diferente el tipo de análisis químico que se hace a las personas cuando ingieren las sustancias. ¿Por qué? Porque precisamente dentro del cuerpo van a empezar a ocurrir una serie de cambios químicos dentro del elemento estructural del proceso metabólico y distintas formas en las que el cuerpo va a responder. ¿Por qué?
Por ejemplo, vamos a ver estos ejemplos como elementos esenciales dentro de esta característica. La heroína. La heroína tiene un tiempo de vida media en el organismo de aproximadamente 9 minutos para poder ser transformada a monoacetilmorfina, que es uno de los elementos metabólicos secundarios. La monoacetilmorfina tiene un tiempo de vida media de 38 minutos, hasta que puede ser reformada a morfina. Y la morfina va a tener una degradación específica final como un ácido glucurónido de morfina, ¿sí? Otra parte importante de la degradación de la heroína es que directamente pase a morfina y de la morfina una pequeña porción se pueda metabolizar en codeína o acetilcodeína cuando se une con distintos cofactores. Estos elementos últimos, son los que nos permiten identificar de manera indirecta que la persona ha consumido heroína o algún derivado de la misma. ¿Sí? Lo que detectamos a nivel de laboratorio después del tiempo específico de análisis es cualquiera de estos metabolitos finales. Entonces, los sistemas de rastreo en el laboratorio, como pueden ser las cromatografías, tanto automáticas como manuales, en el caso de las inmunocromatografías, o una cromatografía automatizada como la HPLC, o bien una técnica de espectrofotometría, van a detectar de manera directa la presencia, de acuerdo a las características físico-químicas de esa sustancia, del ácido glucurónido de morfina, la acetilcodeína o la codeína, ¿sí? Que van a ser elementos metabólicos finales del metabolismo total de la heroína. Entonces, esto es muy importante, ¿por qué? Porque de aquí se van a derivar dos procesos identificativos específicos. ¿Cuáles son esos dos procesos identificativos específicos? Que en el laboratorio se puedan rastrear de manera cualitativa dichos metabolitos y que al hacer el rastreo cualitativo como una técnica presuntiva de identificación, me puede dar la pauta para que después, con una técnica confirmatoria, lo pueda identificar y o cuantificar. Esto va a ser muy importante. ¿Por qué? Técnicas presuntivas de identificación de drogas, por lo común, son las placas de inmunocromatografía. Estas placas de inmunocromatografía van a presentar una serie de características importantes. ¿Por qué? Van a establecerse o van a generarse distintas estructuras correlacionales dentro del proceso inmunocromatográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que los elementos básicos de desarrollo van a permitir, uno, tener un sistema que permita que cualquiera de estos metabolitos secundarios funcione como un proceso antígeno-anticuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando funcione ese proceso antígeno-anticuerpo, yo puedo generar una placa inmunocromatográfica para poder, mediante un desarrollo de colorimetría, identificar la unión antígeno-anticuerpo específico para cada metabolito. Como es una unión antígeno-anticuerpo indirecta, la inmunocromatografía se toma como una prueba presuntiva. Esta prueba presuntiva entonces me indica que puede existir la presencia o de codeína, o de acetilcodeína, o del ácido glucurónico de morfina, ¿sí? Por tanto, cuando las pruebas en las inmunoplacas dan positivo, el laboratorio tiene la obligación de confirmar cuál de estas tres fue el metabolismo que se encontró y la cantidad, para poder correlacionar como un resultado positivo al consumo de esta droga, en este caso, la heroína. Entonces, estos elementos, estas estructuras que se van a tener en consideración, van a poder establecerse de manera específica las pautas para que las inmunocromatoplacas sean efectivas o no.
Y ese es uno de los principales puntos, de las principales características que están alrededor dentro del proceso de trabajo del toxicólogo. ¿Por qué? Dentro de esta estructura, dentro de estos elementos, por ejemplo, podemos decir, miren, vamos a hacer el estudio inmunocromatográfico de la detección de heroína. Entonces, si en el laboratorio tenemos las placas para identificar o bien morfina o como derivado específico, cuando yo hago una HPLC, ¿sí? Una cromatografía de pero de alta densidad, y puedo identificar específicamente el tipo de metabolito que se trata, entonces, si yo identifico en la inmunocromatoplaca positivo para morfina, y después en HPLC identifico que fue monocetilmorfina, entonces el consumo viene de heroína. Identifiqué en la placa morfina, pero dio normorfina, entonces el consumo fue de morfina. Si es de codeína, de noscapina o de paparina, entonces consumió opio o heroína, ¿sí? Y si presentan estas concentraciones, entonces consumió directamente codeína. El proceso entonces es importante, ¿por qué? ¿Qué le interesa saber al abogado, la parte jurídica? Le interesará saber el metabolito final o la droga base de consumo, para poder determinar el tipo de delito que pudo haber cometido o no. ¿Sí? Y esto es importante porque, como comentábamos, la segunda condición para poder identificar estos elementos son las concentraciones de las sustancias en los fluidos corporales. En el caso particular de la heroína, de esta droga, podemos observar que, de acuerdo a una dosis diaria de consumo, la heroína es altamente adictiva, vamos a tener concentraciones de los metabolitos secundarios de degradación en microgramos por mililitro de orina analizada, dependiendo de la carga original de la droga, ¿sí? Y dependiendo también del grado de pureza que pueda tener esa droga, ¿sí? Para poder generar este proceso, entonces van a ser una de las pautas más importantes. ¿Por qué? Por ejemplo, si el consumidor es habitual y diario necesita una dosis de la droga, entonces podemos decir, bueno, si consume de 20 a 200 miligramos, que a 200 miligramos de heroína es una cantidad muy fuerte, podemos encontrar en la orina estos metabolitos bajo estas concentraciones. ¿Sí? Si consume una dosis diaria de 60 a 240 miligramos de codeína, podemos encontrar estas concentraciones en orina. O si consume las semillas de la planta de manera indirecta, podemos encontrar estas concentraciones de los metabolitos secundarios, ¿sí? Entonces, estas estructuras, estos elementos van a ser específicos para cada sustancia. ¿Por qué? Porque aquí partimos entonces el aspecto fisiológico de consumo de los hábitos de la droga. Por ejemplo, podemos tener personas que sean consumidores sociales, es decir, que la sustancia ingrese al organismo con una frecuencia muy baja. Estamos hablando de frecuencia de una vez por semana hasta una vez por mes o una vez por año. Podemos tener consumidores habituales, que va a depender del rango de consumo de entre 1 a 2 veces por semana hasta un consumo diario. Y podemos tener consumidores adictivos o adictos a la droga cuando el consumo ya es necesario y presentamos de manera inmediata los síntomas de abstinencia por la degradación de la sustancia. Muchas sustancias, como es el caso de la heroína, van a generar una codependencia fisiopsicológica. ¿Por qué? Porque los efectos se observan de manera física, pero también en el ámbito psicológico. Y este proceso va a ser sumamente importante para que el médico, junto con el psicólogo o psiquiatra y el toxicólogo,
determinen si la persona efectivamente es adicta al consumo de esta droga o de las drogas, o su consumo es más pausado, más esporádico, incluso desde la perspectiva de un consumidor social, ¿sí? Entonces, estos elementos estructurales, estas características para cada una de las sustancias, es lo que se ha encargado de hacer la toxicología en los últimos 200 años. Desde que se descubren los elementos toxicológicos, desde que se descubre que pueden causar distintos tipos de factores en el organismo, y desde que se tiene la capacidad técnica en los laboratorios de poder determinar esos elementos, ¿sí? Ahora bien, y lo interesante de esto, ¿cuál es? Que cada sustancia, cada droga tiene su propia ruta metabólica. Cada droga, dependiendo de la pureza de la misma, los hábitos de consumo, la frecuencia de consumo, el peso del individuo, el sexo del individuo, va a poder derivar las rutas metabólicas específicas para cada uno de los procesos. Por ejemplo, la cocaína tiene todas estas derivaciones en sus rutas metabólicas. La cocaína puede ser biotransformada en el organismo en hidroxicocaína, en norcocaína, en benzoylconina, que esta es la sustancia metabólica secundaria preferida por las pruebas inmunocromatográficas. Esta es la que detectan los elementos, o la metilconina, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando los consumidores mezclan cocaína con alcohol etílico? Se produce esta estructura. Esta, por ejemplo, es muy importante identificarla. El problema es que tiene una tasa de degradación rapidísima. Después de prácticamente 7 horas se desaparece del organismo. La etilbenzilcognina es indicativa de uso como droga, como elemento de sumisión, cuando se cometen algunos tipos de abusos sexuales, para cambiar el proceso de respuesta psicológica de la persona. ¿Por qué? La cocaína es un estimulante y el alcohol es un depresor. Entonces el choque que tiene el sistema nervioso simpático y parasimpático es extenuante, ¿sí? Y puede ser indicativo de una falla orgánica generalizada, que incluso trae problemas de memoria a corto plazo. Las personas, cuando consumen cocaína con alcohol, con conocimiento o sin conocimiento, pueden perder la memoria de lo que pasó hacia 12 o 24 horas antes del consumo, ¿sí? Entonces va a ser importante esta derivación dentro del proceso específico bajo esta óptica, ¿sale? Igual que la heroína, el metabolismo de la cocaína va a pasar por este mismo proceso. Veremos cuáles son las sustancias metabólicas secundarias que se detectan en la orina, cuánto tiempo tardan, de qué depende la concentración de la estructura, porque aquí va a ser muy importante, por ejemplo, el modo de preparación de la cocaína que es consumida. Lo que en el lenguaje, en el argot del narcodistribuidor representa el corte de la cocaína. La cocaína pura extraída de la planta tiene unas concentraciones muy altas. De hecho, la cocaína pura puede llegar a matar a una persona cuando es consumida de manera directa. Por eso es que se tiene que diluir, el término concreto, rebajar o cortar. Y los narcodistribuidores utilizan sustancias inocuas o a veces no tan inocuas, porque pueden utilizar bicarbonato, sal, harina, maicena o cualquier otro elemento que se asemeje a las características del polvo blanco de la cocaína para poder diluir la misma. Entonces, dependiendo de dónde el consumidor compre la cocaína, va a ser el grado de pureza que tenga estos elementos y, por tanto, la concentración de la droga pura en el proceso específico. Gracias. En este modelo, en estas condiciones, va a ser importante que podamos determinar ese proceso específico, ¿sí? En el caso de
del metabolismo del THC, del tetrahidrocannabinol. Aquí hay que considerar también cuáles son las condiciones de entrada al organismo, cuáles son las derivaciones que va a tener esa sustancia y sobre todo cuáles son las partes de la planta que fueron consumidas. Bien, por vía aérea inspirada en un cigarro, por vía tópica o por vía digestiva, ¿sí? Y ver también el origen, el origen biológico de la planta. Si es una planta, vamos a llamarla nativa, como cannabis sativa o cannabis indica, que son las dos especies derivadas, o es un híbrido de las dos. ¿Por qué? Las aplicaciones de la biotecnología y de la ecología. No solo les bastó descubrir que la planta de cannabis es altamente efectiva y que se siembra de manera tradicional o de manera normal en cualquier parte del mundo. Tiene una tasa de reproducción bastante amplia, entonces se adapta muy bien a muchas condiciones. Sin embargo, el ambiente donde se desarrolla va a ser específico para que en los tallos, en las hojas o en las semillas se concentren los distintos tipos de THCs, de tetrahidrocannabinoides en la planta. Entonces, cannabis sativa tiene una concentración específica en algunas partes, cannabis indica tiene en otra. Entonces, ¿qué dijeron algunos narcodistribuidores? Oye, pues, ¿por qué no juntamos lo mejor de los dos? ¿Por qué no juntamos lo mejor de los dos mundos y hacemos híbridos de planta? Entonces, hay, pues sí, biotecnólogos que se encargaron de hacer esos híbridos y tenemos híbridos de cannabis sativa, cannabis indica, que tienen altas concentraciones de THC, THD y THB en tallos, semillas y hojas. Entonces, dependiendo para lo que lo quieren, van a determinarle el tipo de estructura. Entonces, si por ejemplo lo quieren para consumo recreacional, para consumo recreativo, pues el típico cigarrito con estas partes de la planta y ya lo trituran y lo venden. También es un negocio muy rentable que está surgiendo en nuestro país bajo ese aspecto, ¿no? Lo que llaman la marihuana libre de sangre, en donde la marihuana no es que se vende, que se distribuye, no es comprada a los narcodistribuidores, a los que están manejando de manera ilegal el negocio de venta y distribución, sino que esta planta es producida y criada dentro de invernaderos, en casas, en patios controlados, en ambientes controlados. Incluso es una marihuana, la llaman marihuana orgánica porque no le ponen aditivos químicos, no le ponen, es la planta naturalita, bien lavada, regada con agua, y todo, y es apta para el consumo. Entonces se genera este proceso. Lo que está sucediendo, lo que sucede ya en otros países en este sentido con el THC, pues va a ser igual, ¿no? Y que se genere ese proceso. Entonces también hay que ver cuál es la vía de acceso al organismo, si es inhalada, si es consumida por sistema digestivo, si es tópica, para poder ver el efecto que tiene en este proceso. Independientemente de la derivación, el tetrahidrocannabinol se va a degradar en 3 elementos metabólicos secundarios: el hidroxitetracannabinol, el ácido carboxílico y el ácido diglurónico, que son los elementos que se detectan en las inmunocromatoplacas. Las anfetaminas. Las anfetaminas son sustancias, son drogas sintéticas. Este proceso es importante porque la producción de anfetaminas y derivados data de los años 60. Y muchas de estas anfetaminas y sus relacionados eran productos intermedios de fármacos que se utilizaron como medicamentos. Después se vio el efecto nocivo y altamente adictivo que tenían estos productos y bueno, se dejaron de producir por ahí a finales de los 80s, principios de los 90s. La estructura importante de las anfetaminas y de las metanfetaminas es que todas van a ser identificadas por los procesos de aminación, desaminación y desmetilización. Por lo tanto, las placas inmunocromatográficas y los estudios posteriores en HPLC se van a derivar e identificar estos productos.
productos. De las metanfetaminas y las anfetaminas, que son los productos que se generan en los laboratorios clandestinos a través de procesos no tan limpios, que se podría decir, van a generarse la desaminación, la desmetilación y por lo tanto la identificación de estos procesos, ¿sí? Lo que se va a generar y lo que se va a generar bajo estos elementos de identificación. Estos ejemplos que tengo aquí son los sistemas manuales de identificación de drogas de abuso, las inmunocromatoplacas, que pueden ser derivadas para cualquier tipo de droga. Su presentación, su condición y su característica va a depender del tipo de manufactura de casa comercial y de estructuras que se tengan. Estas, por ejemplo, son inmunocromatoplacas que detectan una sola droga. En este caso en particular, esta está manufacturada para detectar benzodiazepinas. Entonces, este es el componente típico de una inmunocromatoplaca. ¿Qué sucede con esta estructura? Químicamente, lo que la casa comercial hace es que en el soporte de cromatografía ya está añadido el componente antígeno anticuerpo que detecta la droga, en este caso el producto de degradación de las benzodiazepinas. Cuando colocamos con la pipeta la muestra biológica, en este caso la orina, en el pocillo de toma de recolección de muestra, lo que hacemos es, ante la presencia en la muestra de la droga, reacciona como un complejo antígeno-anticuerpo-anticuerpo, ¿sí? Y por tanto, el sistema de la cromatografía, que ya tiene un revelador colorimétrico, va a representar el resultado como positivo con las dos líneas cuando hace esa reacción química o negativo con una sola línea, ¿sí? Y este sistema, que es para una sola droga, tiene distintas presentaciones. Las casas comerciales se han encargado de hacer distintas presentaciones. Podemos tenerla en este soporte sólido, en esta base para una sola droga. Podemos tener una placa para 7 metabolitos. Podemos tenerla en un vaso, podemos tenerla en tiras. Vuelvo a insistir, dependiendo del proceso. Estas, para orina, son las que comercialmente van a ser las más vendidas o distribuidas, porque en orina es donde se tiene la posibilidad de encontrar con mayor tiempo los procesos metabólicos de degradación, ¿sí? Esto no quiere decir que no haya para otros soportes. Estas mismas placas se han desarrollado, por ejemplo, para el rastreo en saliva, ¿sí? Y pueden ser bastante eficaces para poder determinar esa presencia específica de la sustancia. Esta otra placa que tengo aquí, para anfetaminas, para THC, para cocaína, puede tener un soporte específico en un vaso para poder identificar la droga en común, ¿sí? Bien, ¿por qué es importante esto para nosotros? Los procesos de utilidad de estos soportes van a depender de la permanencia de la droga en el organismo. Como les comentaba, el tiempo de permanencia de la droga en el cuerpo va a ser representativo, particular y específico para cada población y máximo para cada individuo. El peso del individuo, la cantidad de droga administrada, la frecuencia, el funcionamiento hepático, la capacidad de absorción y eliminación y una carga específica dentro de este paso específico, la calidad de la droga administrada. Aquí habría que añadir calidad y cantidad para poder generar ese proceso dentro de esta estructura específica en la determinación metabólica de cada sustancia, ¿sí? Entonces, ojo, si es que ustedes en algún momento tienen la necesidad de asesorar químicamente a un abogado, antes de siquiera aplicar la técnica o pensar en tomar las muestras, explíquenle esto. El resultado va a depender del peso de la persona, cantidad y calidad de droga, frecuencia de consumo, funcionamiento hepático y capacidad de absorción entre el proceso, ¿sí? Entonces, estas condiciones, estas características van a ser importantes para nosotros
por el tipo de dato probatorio que podemos nosotros ofrecer al uso de estas sustancias en el ámbito jurídico, ¿sí? Dos ejemplos muy claros. Uso de la prueba toxicológica en la detección, por ejemplo, de cocaína y marihuana. Bueno, en el ámbito del derecho civil familiar. Es algo muy común que está sucediendo aquí en nuestro país. Ahora nuestro sistema jurídico, las leyes civiles, velan mucho por el interés superior de los menores. Entonces los menores son sujetos activos del derecho y protegen muchas de sus esferas, psicológica, nutricional, educativa, económica, en fin, ¿no? Un montón de cosas que se protege a los niños actualmente. Uno de esas esferas es el correcto y normal psicodesarrollo, que involucra que el menor esté en un ambiente adecuado para que sus tres esferas, biológica, psicológica y social, se desarrollen de manera normal, de manera habitual. Entonces, el derecho familiar, el derecho civil, el área del derecho en nuestro país que vela por estos intereses, es a veces un tanto cuanto ajeno a las realidades que ocurren en el ámbito intrafamiliar de las personas en México. Y cuando ocurre la separación de los padres, de los progenitores, cuando ocurren este tipo de separaciones que por lo general desencadenan pleitos por X situación y terminan en los juzgados, uno de los progenitores puede decir, es que oye, ese sujeto que era mi pareja y que yo lo quise mucho, pero que ya no lo quiero porque ya me cae mal y lo odio, consume drogas. Entonces, por venganza o por que sea real, yo digo, él consume estas drogas y pone en peligro a mis hijos. Por favor, autoridad, no lo dejes, quítale la posibilidad de convivencia con este sujeto, ¿sí? Entonces, muchos abogados han optado de una manera muy abrupta, muy primitiva, dentro de las pruebas que ofrecen en los divorcios, en las guardias y custodia, en los juicios de convivencia de los menores, decir, sí, es que el sujeto consume tantas drogas, ¿no? Es drogadicto y, no, hombre, violento y la ausencia de la droga lo pone bien y golpea y, en fin, algunos casos que son ciertos, algunos casos que no. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué lo pongo como ejemplo? Porque si la persona efectivamente es adicta y esa adicción ocasiona un cambio psicoconductual en sus esferas de relación interpersonales, no es únicamente con un estudio toxicológico de detección en orina como vamos a comprobar esa adicción. Tiene que ser un estudio multipericial realizado por un médico, un psicólogo o psiquiatra y el examen toxicológico para que se determine a través de la estructura que se llama toxicomanía, el grado de adicción, si es que lo tiene, los efectos psicológicos y o físicos que ya ocasiona esa adicción en el cuerpo y que efectivamente la adicción es tal que ocasiona la conducta violenta del sujeto. Muchas ocasiones el abogado ofrece las pruebas y dicen, hazle el examen toxicológico. La persona a lo mejor efectivamente era, no sé, consumidor de marihuana, pero deja de consumir sabiendo que le van a practicar la prueba. Y como era un adicto, puede controlar la adicción, el organismo se limpió en un mes, los juicios son tardados, tardan más de 6 meses, cuando llegan los 6 meses después, se hace la prueba, sale negativo. Oye, ¿por qué salió negativo? No, ese proceso está incompleto, pero no por la culpa del perito, por el tipo de ofrecimiento pericial que tiene una carencia jurídica al no saber pedir una prueba multicientífica. Si tú lo que quieres es comprar una adicción a cierta sustancia, requieres 3 participantes: médico, psicólogo, psiquiatra y el examen toxicológico. Entonces, estos elementos sí son importantes, estas estructuras son trascendentales para nosotros porque aquí están
los tiempos de vida media y los tiempos posibles de detección dependiendo de los hábitos de consumo que se puedan generar a través de distintas sustancias. Cocaína, la heroína y la cannabis. La cannabis es la que más tarda en degradarse y más si es un consumo habitual. Un consumo habitual, estamos hablando de hasta 5 cigarrillos por día. Si se hace esto durante un mes, nosotros podemos detectar metabolitos de cannabis después de 77 días. Si en cambio lo comparamos con la cocaína y el consumo es ocasional, una dosis en una semana o de una a dos dosis en una semana en un día, podemos tener el tiempo de detección en días de 2 a 5 días. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, depende mucho del tiempo, de los hábitos y de la estructura que se hace como elemento de diagnóstico en el proceso toxicológico. ¿Sí? Y funciona de manera distinta para todas las drogas. Marihuana tiene una tasa de metabolitos, cocaína, anfetamina, benzodiazepinas, opiáceos, barbitúricos, anfetaminas, metanfetaminas, todas tienen una tasa distinta. ¿Sí? Entonces, no podemos generalizar, no podemos establecer este proceso y va a ser importante dentro de estas estructuras para poder establecer esas consideraciones importantes bajo el aspecto específico dentro del producto pericial que se puede ofrecer, ¿sí? Y esto es muy importante para que la parte jurídica lo entienda. Otra duda que surge dentro del ámbito jurídico en el proceso de detección de las drogas es la fuente de rastreo, el sustrato corporal, el sustrato orgánico corporal donde se va a rastrear y los periodos de detección. ¿De qué va a depender que podamos determinar la presencia de determinado metabolito de droga en la sangre, en orina, en sudor, en saliva o en elementos pilosos? ¿Sí? Ojo, el tiempo de vida media en los 4 primeros es en horas, el tiempo de vida media en días, ya después en sudor, saliva y empieza en pelo, y después en semanas, meses o años en el elemento piloso. Pero ojo, ¿de qué va a depender que se pueda dar esto? Del tipo de droga y del metabolismo, de cada droga. ¿Sí? Algunas de estas drogas van a ser liposolubles, por lo tanto tendrán mayor afinidad por estructuras metabólicas que tengan un alto contenido de lípidos. Algunas van a ser hidrosolubles, por lo tanto serán detectadas en los elementos corporales con alta cantidad de agua. Otras van a tener afinidad por estructuras proteínicas y así cada uno de los elementos se va a poder fijar o no metabólicamente en los sustratos: sangre, orina, sudor, saliva o elementos pilosos. No todas se van a poder detectar en todos los sustratos y no todas se van a poder detectar en horas, días, semanas, meses o años. ¿Sale? Los protocolos de investigación toxicológica que actualmente rigen en los laboratorios y más en los laboratorios mexicanos van a tener la posibilidad de practicar en la mayoría de los sustratos, en estos, sangre, orina y saliva, la detección de la mayoría de las mismas en horas y días. Apenas están dando los primeros ensayos para poder detectar algunas drogas de uso habitual, como lo son cocaína, marihuana y anfetaminas en el cabello. Y que por algunas técnicas específicas de detección cromatográfica en capa fina, se pueden determinar algunos de los metabolitos hasta en la presencia de este proceso, ¿sí? Hay estudios recientes, sobre todo en cocaína y marihuana, donde es posible detectar
los metabolitos secundarios en los elementos pilosos y se pueden establecer incluso por la longitud del elemento piloso del cabello el tiempo de consumo que puede tener esa persona. Requisito, el elemento piloso debe ser muy largo, debe medir más de 3 centímetros de longitud para poder hacer estos estudios. Ya me libre. Bueno, entonces, estas estructuras, estos elementos que se pueden generar bajo este aspecto son los que se van a generar bajo esta estructura, bajo estos elementos y bajo estas características estos procesos de detección, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder con los puntos esenciales que hay que considerar desde la perspectiva analítica en los laboratorios? Técnicamente, sí, técnicamente no tendría que haber algún problema con la aplicación de todos estos elementos químicos analíticos en las muestras, ¿no? Podemos tener distintas sustancias, podemos tener sustratos, sangre, saliva, orina, en fin, ¿sí? Sin embargo, como estamos hablando de una aplicación forense que puede desencadenarse hacia un proceso judicial, hacia un proceso ante las autoridades jurisdiccionales, es necesario que todas las muestras que sean recolectadas de manera directa o indirecta de una persona o bien en lugar de los hechos, tengan un requisito jurídico específico para el cumplimiento de la idoneidad probatoria. ¿A qué se refiere la idoneidad probatoria? A la cadena de custodia. Las muestras que sean recolectadas directa de una persona viva, que sean recolectadas de un cadáver o bien que sean recolectadas en el entorno físico de un lugar de intervención, deberán cumplir con los requisitos de propiedad y de licitud que otorga la cadena de custodia. ¿Para qué? Para que se eviten en la mayor de la posibilidad los fraudes, alteraciones que pueden ser estos procesos. En el caso de la orina, la dilución es una de las más frecuentes cuando se le adiciona agua o cualquier otro componente que tenga a la mano la persona. La sustitución, que lo cambien por una orina de otra persona que no sea. La adición de sustancias que va desde el agua del propio retrete hasta cloro, ácido muriático, detergentes, sosa cáustica, en fin, ¿sí? Y la toma de sustancias que favorecen la eliminación, sobre todo sustancias diuréticas que aumentan la frecuencia de emisión, por lo tanto aceleran la tasa metabólica de degradación y el metabolito se va a eliminar con mayor rapidez del cuerpo de la persona. Esta parte es importante para nosotros porque en el caso de la sangre, en el caso específico de procesos, las ventajas que tiene, bueno, es un corto tiempo de detección, se puede detectar la droga base y puede ser una técnica de orientación causa-efecto, sobre todo de los componentes de comportamiento. Los inconvenientes, pues que es una extracción dolorosa que puede causar un daño de imposible reparación, un corto tiempo de detección, las concentraciones muy bajas y la procedencia. En el caso del cabello es un análisis muy laborioso, son técnicas automatizadas prácticamente por cromatografía automatizada la que se va a generar esta estructura y va a plantear distintas preguntas específicas. Por ejemplo, los efectos en tratamientos del cabello, el tipo de grupo ético al que pertenece, el sexo, la regionalización del elemento piloso, si es del cabello, si es vello corporal, si es vello facial, vello corporal, vello púbico, donde se puede generar esta estructura, ¿sí? Y por tanto generar estos elementos. Estas estructuras, estos elementos van a ser importantes a considerar por el proceso específico de trabajo que se tiene, ¿sí?
Como les comentaba, en el México contemporáneo, en la estructura contemporánea del estudio pericial, pues se han desarrollado distintos tipos de muestras alternativas para evitar estas precariedades tanto en orina como en sangre, ¿sí? Y sobre todo, ahora que la, el aspecto de los derechos humanos y el respeto a las garantías procesales de las personas son más visibles, ¿no? En el caso de las tomas de muestras corporales, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece esa singularidad. Por ejemplo, en el caso de las tomas de muestras de orina, el protocolo de actuación indica que el perito debe estar presente dentro del baño, a un lado de la persona, observando de manera indirecta el proceso de micción. Es decir, en el caso del varón, el perito que debe estar presente en la toma de muestra corresponde, por respeto a la persona, a un perito varón. Y en el caso de la mujer, debe ser una perito mujer. Entonces, esto dificulta muchas veces el proceso porque el personal a veces es escaso y no se tiene esta característica. Tratándose de menores de edad, los menores de edad son sujetos, no son sujetos procesales, y por tanto la autorización de la toma de muestra, aun y cuando sea de orina, debe venir de sus tutores legales o en este caso de sus progenitores, y por tanto autorizar y estar presente en la toma de muestra. Entonces también dificulta este proceso. Las casas comerciales han trabajado en el desarrollo de sistemas de placas para detectar en saliva, en sudor o incluso en uñas. Y aunque no son muestras rutinarias, cada vez están teniendo mayores estructuras, mayores características. Se han hecho algunos estudios piloto, programas piloto, sobre todo en escuelas, en secundarias y preparatorias, donde son menores de edad todavía, pero que por autorización de los padres o por autorización del plantel educativo, se hace un muestreo aleatorio, por ejemplo, en el hábito de consumo de las tres más comunes: cocaína, marihuana y anfetaminas. Y es una placa que se coloca arriba de la lengua, permanece durante 5 minutos que se impregne con saliva, sale el resultado y puede ser una prueba orientativa presuntiva de la presencia de esos metabolitos, ¿sí? Con alta eficacia. Entonces, sí va a generar este proceso, sí va a generar estas estructuras dentro del producto pericial que se tiene, ¿sí? Estos elementos, estas estructuras que se van a tener a consideración, van a ser importantes bajo estos elementos para ver qué tipo de elementos se van a considerar como un proceso estructural dentro de la condición de trabajo en esas estructuras, ¿no? Entonces, sí va a ser importante que podamos diferenciar, podamos generar las pautas alternativas, las pautas necesarias para poder visualizar el alcance y las limitaciones que puede tener estas técnicas en un futuro inmediato, ¿no? En una estructura inmediata que se va a poder generar bajo esa condición. Entonces, los procesos básicos, las estructuras básicas de la connotación estructural va a ser importante dentro del proceso importante de detección de las drogas, ¿sí? Entonces, aquí va a ser necesario que nos pongamos a trabajar la parte técnica, la parte jurídica, la parte social, bajo este aspecto, ¿no? Cuáles sí, cuáles no y por qué van a ser importantes dentro de esta connotación social del producto, ¿sí? Ojo, una de las pautas más interesantes que se han diversificado en los estudios toxicológicos, sobre todo en el ámbito de la investigación de delitos, es lo que la parte jurídica denomina como sumisión química. ¿Qué quiere decir la sumisión química? La administración voluntaria o involuntaria de sustancias psicoactivas a una persona sin su consentimiento, con el fin de provocar una modificación en su grado de vigilancia, su conducta, en su estado de conciencia y por lo tanto en su capacidad de juicio.
Esta denominación, esta estructura de los elementos básicos de formas que se establece, como el proceso de cometer algún acto que atente contra la libertad sexual. Esta estructura, este elemento, va a generar un proceso específico que involucre, uno, la capacidad de determinar cuando una posible víctima de delito sexual, si se encuentra bajo el influjo de estas sustancias psicoactivas, efectivamente haya cambiado su grado de vigilancia, su estado de conciencia y su capacidad de juicio, y cómo hacer para detectar esa sustancia específica hacia el proceso de desarrollo. ¿Sí? Entonces, estas pautas, estos elementos, estas condiciones de la sumisión química, pues para nosotros van a ser importantes porque los delitos contra la libertad sexual están aumentando día con día. Los delitos de violación, de abuso sexual, están aumentando frecuentemente, son cometidos en su mayoría por personas cercanas a las víctimas y por tanto van a generar un proceso diverso de poder determinar la presencia de la droga. Entonces, tenemos tres supuestos o planteamos tres supuestos en estas estructuras. El primer supuesto involucra los casos por consumo voluntario de la sustancia incapacitante, donde la persona sabía que estaba consumiendo alcohol, ¿sí? Pero no sabía que estaba consumiendo otra sustancia, ¿sí? Los casos debido al consumo voluntario de las mismas y los casos mixtos con consumos voluntarios y la administración maliciosa de otra sustancia. En caso particular, estos son los más frecuentes, ¿sí? Donde la persona es invitada a una reunión, es invitada para que consuma una copa, una botella, una bebida, y dentro de la bebida va a la administración maliciosa de otra sustancia incapacitante. ¿Sí? Entonces, va a ser importante este proceso, va a ser importante estas consideraciones para poder observar la característica específica dentro de este proceso. ¿Sí? Ahora, ¿qué parte o qué elementos van a ser identificados como una forma, una pauta, una estructura de trabajo, de elementos, de condiciones fundamentales para poder determinar, y esto es lo más complicado que hay en el caso de delitos sexuales, determinar cuáles son las características básicas de poder identificar signos, síntomas y algunas lesiones características, ¿sí? Entonces, la presencia de signos y síntomas de lesiones, las ausencias de lesiones y características psicológicas, como por ejemplo la amnesia, la confusión, la somnolencia, la pérdida de conciencia, los signos de intoxicación, lesiones genitales, lesiones paragenitales, en donde muchas de las ocasiones se van a poder observar en estos procesos, ¿sí? Entonces, es importante que el estudio de los delitos sexuales sea también multipericial, que el médico, el psicólogo y el químico, en este caso el toxicólogo, participe de manera interdisciplinaria para poder determinar estas características. En el caso de las muestras analizadas en este tipo de elementos, involucramos la sangre, la orina y en algunos casos el cabello, donde se pueden determinar hasta las 12 primeras horas después de haber hecho ese análisis inicial. Y esto es muy importante. En el caso de la sumisión química, los elementos más asustados como es los consumos de alcohol, psicofármacos en los que destacan las benzodiazepinas por su facilidad de adquisición, van a ser los que más
involucren un problema en el proceso de estudio y análisis de las sustancias. ¿Por qué? El alcohol tiene una tasa de degradación importante, ahorita la vamos a ver cuando veamos la parte de las alcoholemias y de las alcoholurias, y las benzodiazepinas también se degradan de manera muy rápida. Entonces, si la persona tarda en poner la denuncia y después tardan en hacer los análisis médico-químicos correspondientes, va a ser mucho más complicado detectar la sustancia. Entonces, va a ser importante que podamos entender este proceso, estos elementos, como una de las pautas más necesarias, indispensables, casi que de emergencia, para poder establecer ese elemento, esa estructura de trabajo en el proceso. ¿Sí? Fíjense, estos son los intervalos de los exámenes toxicológicos en algunos estudios que se han hecho para poder detectar esas sustancias entre alcohol, los psicotrópicos, algunos elementos esenciales. Menos de 6 horas en un total de 22 casos se detectó, entre las 6 y las 12 horas en 32 casos, de 13 a 24 horas en 25, ya después de 25 horas hasta 36 en 5 casos y más de 36 horas en 6 nada más. Entonces, esto va a ser importante, estas condiciones van a ser importantes y eso que estamos hablando nada más de etanol, ¿sí? Para poder determinar y para poder establecer la posibilidad de encontrar este tipo de sustancias en el organismo cuando se habla del aspecto de sumisión química, ¿sí? Los elementos más comunes, las estructuras que más se han detectado en este tipo de víctimas, el alcohol sigue siendo una de las preponderantes, los fármacos, como les comentaba, las benzodiazepinas y todas sus derivadas, diazepam, nordiazepam, lorazepam, fluoxetina, sertralina, citroplam, topiromato y las drogas ilícitas, cocaína en primer lugar, THC en segundo lugar, anfetaminas y metanfetaminas, algunos opiáceos y ketamina, ¿sí? Son los elementos que más se han detectado en este proceso, ¿sí? Las consideraciones, los elementos esenciales dentro del aspecto de desarrollo, pues, ¿a qué involucra? A que los laboratorios, sobre todo los forenses, deben de contar con los kits, los sistemas o las técnicas instrumentadas, ya probadas y validadas para detectar todo esto. Esa es una de las situaciones problemáticas que tienen ahorita los ministerios públicos. Que muchas veces en los laboratorios forenses se adolece de la detección de todas estas estructuras, ¿sí? Y por lo general nos vamos únicamente por las más comunes. Cocaína, THC, anfetaminas. Oye, necesito ver si hay opiáceos o si hay ketamina o qué tipo de benzodiazepina se detecta. Híjole, pues nada más tengo la general, no te puedo determinar cuál fue. Entonces, esa es la parte esencial, la parte estructural dentro de ese proceso. Y esto porque muchas de estas, sobre todo las benzodiazepinas, que son las más utilizadas, son de fácil acceso porque las personas pueden comprar en las farmacias algunos medicamentos de libre venta. Muchos de estos, por ejemplo, la fluoxetina se consigue en farmacias incluso similares y se generan. Algunos derivados del lorazepam también se pueden conseguir de manera general. Y si no, bueno, pues basta con tener un amigo médico que puede extender la receta y se genera. O bien los consumidores, los pacientes psiquiátricos, dejan sus medicamentos en su casa. Los familiares los toman sabiendo cuáles son los efectos y pueden utilizarlos porque lo vieron en un tutorial de YouTube, porque lo vieron en internet o porque su amigo les dijo. Esto es importante comentar, ¿sí? Para que se genere este proceso dentro de la estructura de trabajo en cada uno de los aspectos esenciales del producto, ¿sí? Entonces, instrumentales y las consideraciones técnicas. El método más efectivo hasta ahorita es la cromatografía de gases. Algunas técnicas, perdón,
es que iba a estornudar. Algunas técnicas adheridas, la cromatografía en llama con nitrógeno fósforo o el espectrofotómetro de masas acoplado al Headspace. Los elementos que se van a, que se van a trabajar y que se van a generar a través de estos procesos, ¿sí? Entonces serían los elementos técnicos a considerar bajo este proceso, ¿sale? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Me gustaría escuchar, me gustaría leer sus comentarios. Citlali, hola química, ahora sí se puso su nombre. Carla, Marga, Gaby, Juan Carlos, Vanessa, Cristina, Mari, Marco o Carla López. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna interrogante que se tenga en este aspecto? Adelante. Yo sí, Lali. Tengo una duda. Por ejemplo, nosotros acá hacemos, en el caso cuando llegan los del DIF, los análisis los hacemos en lo que le llamamos las inmunoplacas. Pero, por ejemplo, hay veces, de 5 parámetros. Entonces hay veces que sí nos dan como falsos positivos porque a veces no se marcan bien o a veces como que no marcan lo que viene siendo la parte, digamos, negativa, ¿no? Pero lo que sucede aquí es de que a veces decimos, bueno, y si lo metemos, por ejemplo, en el Viva, ay, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. ¿En el espectro? No, bueno, sí, se puede decir en el espectro, pero a veces, por ejemplo, nuestra jefa nos dice, no, nada más así, vuélvalo a hacer y pongan lo que dan ahí. Pero ahí a mí mi duda es esa. Ahí sí se puede quedar como falso positivo. Es que, bueno, ¿saben qué química? Ahí Ajá. depende mucho de la estandarización de su protocolo. La mayor parte de los laboratorios de química estandarizan el protocolo de la siguiente manera. Aplican Ajá. primero la prueba orientativa, la inmunocromatoplaca. Dependiendo Ajá. del resultado, si es positivo, la confirman por alguno de los productos, el Headspace o el Viva, Ajá. o el cromatógrafo de gases, y aplican la técnica confirmatoria. En caso de que dé negativo, hasta ahí se queda el estudio. ¿Qué Ajá. pasa con los productos falsos positivos o los falsos negativos? Ujú. Este, el, el protocolo, si usted lo tiene estandarizado en su manual, debe de decir cuántas veces pueden ustedes repetir la prueba presuntiva de orientación para confirmar que sea positivo o negativo. Ah, Algunos laboratorios la tienen estandarizado 2, otras hasta 5 veces para confirmar efectivamente bajo un estudio doble ciego que el resultado en la primera placa estaba mal porque la placa no servía, ajá. ¿sí? Pero depende de la estandarización de su manual de procedimientos, Sí, es que ¿sí? pasa que nosotros no tenemos todavía un protocolo a seguir, Que ese entonces, es el proceso. sí. ¿Qué le recomiendo yo? En este caso, pídanle a su proveedor, a la persona que les distribuye o la casa comercial que les distribuye el producto, Ajá. los insertos del producto. En la mayoría de las casas comerciales, en los insertos, vienen los estudios de referencia para los falsos positivos y los falsos negativos. Ah, ok. Si usted estandariza esos estudios y los pone en su manual, no va a haber ningún problema, porque entonces Ah, usted ok. va a tener el soporte técnico de determinar ese proceso. Por lo general, la mayor parte de las casas comerciales ahorita están ofreciendo productos, de este tipo de productos, hasta Ajá. con un 99.8% de certeza. Ah, Entonces, ok. ahí nos dicen los insertos cuántas veces hay que repetirlo, hacer un muestreo aleatorio, una N poblacional, no sé, de 10, 15 muestras, y Ujú. sacamos nuestro promedio y nuestro margen de error. Entonces, Ah, con ok. eso es suficiente para poder estandarizar su técnica, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Ahí nada más sería ver qué casa comercial, qué controles técnicos tiene la casa productora de estas placas y Ajá. estandarizar el manual. No hay ningún problema. Ah, ok, perfecto. Sí, ¿Sí? gracias. Muy bien, perfecto, química, de nada. ¿Alguien más? Carla, Jacqueline, ¿puede utilizar su micrófono? Sí, claro que sí. Adelante. Bueno, yo
tendría como una duda en cuestión de que, por ejemplo, bueno, si en sangre también es como que muy efectivo, así rápido, captar si hay consumo de drogas dentro de las 24 horas que se consumió. Depende de la droga, Carla. Aquí va a ser importante que, por ejemplo, si se hace una valoración de una posible víctima, el médico identifique rápidamente los signos y síntomas, que es algo complicado, y que dentro del proceso de detección de las 24 horas podamos determinar la presencia de esa sustancia en particular. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, si los vemos en el sentido de las tasas de metabolización, las más difíciles de rastrear en sangre van a ser las derivadas de heroína, cocaína y metanfetaminas, porque se degradan rapidísimo. Si el hábito de consumo no es mucho, ¿sí? Entonces va a depender mucho esto. Por eso es que se prefieren en las muestras de orina, porque es hasta ahorita el sustrato, si no el idóneo, sí el más efectivo para poder detectarlas. ¿Sale? Entonces, esta parte es importante para poder considerar ese proceso. ¿Sale, Carla? Juan Carlos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Sí, bueno, con todo lo que menciona, eh, yo entiendo que entonces el factor que más influye para que, digamos, el caso de la víctima no sea favorable, supongo que es el tiempo, ¿verdad? Okay. Ya que pues a veces la víctima a lo mejor cuando pasó apenas por ese delito, pues se queda como en shock, entonces pues para ella también es difícil a lo mejor luego ir a hacer una denuncia. Entonces yo siento que con esto lo que más influye sería el tiempo, ¿no? Porque pues en lo mientras el, el delincuente pues ya se va como eliminando, digamos así, la droga de su cuerpo. Entonces por eso a lo mejor muchos de los casos salen favorables al caso del delincuente, en el caso de que pues no se hace justicia, ¿verdad? Sí, y bueno, más que salga favorable al delincuente, Juan Carlos, la problemática se establece en que el Ministerio Público, al tener estos vacíos técnicos, estas estructuras técnicas, no pueda probar el proceso específico. ¿Por qué? A lo mejor se puede probar la violación por la exploración física de la persona. Tenía signos y síntomas de violación, lesiones genitales, hubo una prueba química por ahí para detectar líquido seminal y efectivamente. Pero a lo mejor lo que no se puede probar es un agravante, y un agravante es el uso de sustancias en sumisión química. ¿Sí? Entonces, el Ministerio Público, en lugar de pedir una penalidad, por ejemplo, no sé, de 30 años, porque fue con agravantes, porque aparte de violar a la persona, utilizó drogas incapacitantes, nada más va a poder probar el delito de violación y en lo mejor de 30 años nada más puede tener 15. Ese es el problema. ¿Sí? Entonces, la estructura, los elementos básicos van a ser necesarios pues para poder probar. Aquí lo que interesa es la calidad probatoria de lo que el MP puede comprobar. ¿Sí? Bien, Gaby, la Sí, prueba muchas gracias. capilar, sí, de nada, Juan Carlos, la prueba capilar de drogas puede ser en vello, en algunos casos sí, se están haciendo ensayos para poder hacer la detección en marihuana, que es el que más se utiliza ahorita en vello corporal, por el tipo de fijación lipoproteínica que tiene el THC, se adhiere mucho a los adipocitos, se adhiere mucho a las glándulas sebáceas del cabello, de los vellos, entonces sí se puede en algunos casos detectar. ¿Sale? Marga, ¿alguna pregunta? En cuestión de adolescentes, bueno, menores de edad, ¿quién es quien otorga el permiso para Los, tomar? los padres o tutores legales, ¿sí? Y ahí es importante también, en el caso de niños, niñas y adolescentes, los tutores, el padre o madre debe de otorgar el permiso en el formato de consentimiento informado y es muy incómoda la situación, pero estar presentes todos en la toma de muestra, ¿sí? Que se garanticen los derechos de estos niños y que se vele por el interés superior del mismo.
Entonces, uno de los progenitores está con el niño, el perito que tome, él o la perito que tome la muestra y se verifique la cadena de custodia en este proceso. ¿Sale? Vanessa. Cristina, ¿alguna? Ah, perdón, aquí están haciendo preguntas en el chat. Juan Carlos, entonces lo más difícil en los casos es cuando se hace el proceso de encontrar las pruebas suficientes para poner una sentencia. Sí. Como tú bien comentaste, Juan Carlos, por ejemplo, una víctima de ataque sexual, una violación, está en shock, tarda, no sé, 3 días. Ya fueron 3 días en los que muchos indicios se perdieron, químicos, físicos o biológicos. Va y pone la denuncia. Tanto se tarda en atender el Ministerio Público y luego cuánto se tarda en girar los oficios a los policías de investigación y que hagan las entrevistas, en reunir todos los datos. A veces es más el tiempo que se tarda que en lo que puede aprobar el MP. ¿Sí? Entonces, cuando llega al juicio, cuando llegan entre el juez de control o el juez de oralidad, pues que de 10 datos que yo tenía, pues nomás te puedo comprobar 3. ¿Qué puedes probar con eso? ¿Sí? Es lo más complicado que hay en este sistema. Mari, tengo una duda. Cuando se hace un consumo de varias drogas al mismo tiempo y se comete un delito, ¿es posible determinar los tipos de droga con examen de orina, aunque hayan pasado 36 horas? Depende de la droga y depende del hábito de consumo. Y otra, si se llega a cometer un delito de abuso sexual, pero se usan drogas en la víctima, de igual manera la persona que comete el delito de consumo de ellas, ¿cómo se podría considerar? Como un agravante. La ley determina ciertas condiciones que pueden potenciar la comisión del delito, facilitar la comisión del delito. Y eso se denomina agravante. Cuando tú, al saber que vas a cometer el delito, aún haces otro tipo de actividades, como el caso de darle drogas de sumisión para poder cometer el delito. ¿Sí? Si, por ejemplo, tú tenías la intención de violar a una persona, pensando desde el punto de vista delictivo, y aparte planeas darle la bebida benzodiazepinas para someterla, entonces tú incapacitaste a tu víctima para poder defenderse o para poder gritar o para poder salir corriendo. Le quitaste capacidad física, la dormiste, la sometiste en un estado de inconsciencia, ¿sí? Ese es un agravante, porque además de violarla, incapacitaste a la víctima. Entonces estás ante la ley cometiendo esa estructura, ¿sale? Cristina, el método para el contenido gástrico, el que se de sustancias y la cromatografía HPLC, ¿sale? Eso es lo que más se va a generar en este proceso. Marco, ¿alguna pregunta? Carla López. Bueno, continuamos entonces con esta... para poder terminar estos elementos con la información complementaria. Vamos a revisar ahora una de las drogas más tradicionales, ¿sí? Es de las más tradicionales que tenemos en muchas culturas, el alcohol. El alcohol, el producto de fermentación etílico que se genera desde hace siglos en la sociedad, es una de las drogas más debatibles, más analizables y también con una carga social muy importante. ¿Por qué? Lo que preguntaban ahorita en el contexto del producto delictivo. Tú, al momento de conducir, por ejemplo, un vehículo automotor, tienes una responsabilidad. Si tú ocasionas un accidente o atropellas a una persona y la matas, el hecho de ir bajo los influjos del alcohol es un agravante.
porque a pesar de que no quisiste matarla, estás cometiendo un homicidio imprudencial, pero con la agravante de conducir bajo los influjos del alcohol. Partiendo de esta estructura, partiendo de estos elementos, el alcohol, esta sustancia química producida por fermentación, por respiración anaeróbica por microorganismos con distintos sustratos derivados de azúcares, es un depresor del sistema nervioso central. Pertenece a un grupo de sedantes como los barbitúricos, como las benzodiazepinas, y es la droga que se encuentra en bebidas alcohólicas de preferencia, el etanol, el alcohol etílico. En algunas otras ocasiones, en las drogas adulteradas, podemos encontrar metanol, pero ya sería otro tipo de intoxicaciones, ¿no? Otro tipo de elementos específicos. Como ya ustedes saben, se va a producir por dos formas: fermentación de frutas, vegetales o granos, o por destilación. El medio artificial para aumentar la concentración, como por ejemplo el coñac, el ginebra, el whisky y el vodka, ¿sí? Estos procesos, estos elementos van a ser importantes para nosotros porque, al igual que las drogas anteriores, el porcentaje de etanol que tengan estas bebidas alcohólicas va a ser la forma específica de determinar la presencia de esta sustancia en el cuerpo. Y por ser una de las pautas, una de las formas más tradicionales de consumo de una sustancia, de una droga, vamos a tener la capacidad incluso de tener una denominación específica hacia el consumo habitual. La dependencia al alcohol tiene su nombre, se llama alcoholismo, y está considerada ya como una enfermedad. El proceso de detección de la droga y el proceso de determinar los efectos del alcohol en el cuerpo humano va a ser también una estructura multifactorial, multidimensional, que se tenga o que se permita establecer bajo el modelo adecuado de este proceso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las condiciones, las características y sobre todo los elementos multifactoriales de los efectos en alcohol en el cuerpo? Bueno, consecuencias del consumo de alcohol a corto plazo directo. En el caso de nuestro sistema digestivo, va a producir una inflamación, va a retrasar la digestión y se va a producir un exceso de ácidos gástricos. En el hígado se va a aumentar la acumulación de ácidos grasos, sustancias de degradación láctica, y se va a detener muchas de las rutas metabólicas del aprovechamiento de azúcares. El resultado es una hipoglucemia, es una debilidad muscular y los cambios de humor, ¿no? De manera indirecta, los riñones van a reabsorber menos agua, aumenta el volumen de orina, el cuerpo comienza a deshidratarse y produce una sequedad en garganta y boca, lo que conocemos como cruda. Y este proceso, estos elementos, van a tener un efecto directo en el sistema nervioso central. Va a producir desorientación, sudoración, temblores y cambios emocionales. El producto, la estructura específica, entonces se va a condicionar a una liberación hormonal por la glándula pituitaria, provoca una alteración del ritmo cardíaco y va a ocasionar toda una serie de respuestas distintos a los estímulos medioambientales por parte del sistema nervioso. Va en algunos casos a producir coma, hipotermia, alteración cardiovascular y alteraciones respiratorias en la frecuencia respiratoria, ¿sale? Entonces, estos elementos, estas características van a determinar el proceso específico. ¿Por qué? En los primeros momentos de consumo, en las primeras horas de consumo, el alcohol causa un efecto contrario, ya que es un potenciador, es un excitante. Después de cierto consumo y que los efectos se van a presentar por la modificación de la fluidez en las membranas neuronales, el fraccionamiento del sistema nervioso como deterioro, entonces va a producir un efecto contrario. De ser un excitante, va a ser un sedante, ¿sí? Y por lo tanto va a generar este proceso de cambio o modificación estructural. Ahora, a corto plazo, el proceso del consumo del alcohol en las personas
pues va a producir distintos cambios conductuales en el modo de determinarse o de caracterizar ese proceso, ¿sí? Estos cambios conductuales, estos elementos de la conducta van a ser posibles productores de delitos. Y en nuestro país y en muchos otros países, la problemática del consumo de alcohol se comenzó a visualizar no solo en la estructura personal, no solo en el problema de cada uno de los sujetos que consumen. No solo es que deteriore el sistema nervioso central, que tenga una insuficiencia cardíaca, que tenga problemas digestivos, trastornos psicológicos, problemas familiares y sociales, sino que los efectos sociales a largo plazo van a estar derivados dependiendo de la conducta específica de ese sujeto, ¿sí? Y dentro de esta conducta específica, dentro de estos elementos específicos que se tienen, van a ser los elementos socioconductuales los más importantes. ¿Por qué? Las personas cambian cuando consumen alcohol. Las personas, al momento de tener esta sustancia en el cuerpo, van a tener primero una capacidad de desinhibición total y muchas actividades que antes no hacían o no se atrevían a hacer estando sin los influjos de, pueden hacerla. La principal es los actos de desmedidos y sin pensar de la actividad conductual, ¿sí? Este es un proceso problemático, ¿por qué? Conforme se fue dando en distintos países, incluidos en América Latina, la posibilidad de consumir alcohol y de conducir, se generaron elementos estructurales de vinculación a los productos sociales. Esto quiere decir, hay estudios que determinan que el consumo del alcohol directamente ha influido en la accidentología vial y que por lo tanto se producen accidentes de tráfico y muertes derivadas de accidentes de tráfico con una relación directamente proporcional al consumo del alcohol. Por eso es que en el caso específico de la ruta metabólica del alcohol es una estructura importante. ¿Por qué? Porque como va a ser la vía de entrada de manera normal del sistema digestivo, entra al estómago, se absorbe en el duodeno, se va a torrente sanguíneo y de ahí va a generar los procesos en cambio del sistema nervioso. Este proceso, estos elementos, tardan minutos. A los pocos minutos el alcohol llega al cerebro, va a ocasionar este proceso, ¿sí? Y esto es lo más interesante. Los niveles de alcoholemia, es decir, de la concentración de alcohol en el organismo, van a depender mucho del tipo de alcohol que se consumió, del peso de la persona, del sexo de la persona y del tiempo de consumo. Esto se va a ver reflejado directamente en el sistema nervioso central y por lo tanto, a mayor tiempo de consumo, mayores efectos son en los procesos de comportamiento y de cambios psicológicos en la persona. Hay una forma o hay una estructura importante dentro de los estudios o de los tipos analíticos en este proceso, donde se van a poder detectar la presencia de alcohol, lo que se llama alcoholemia, en la representación gráfica de la cantidad de alcohol en sangre, ¿sí? A lo largo del tiempo tras la ingesta alcohólica. Puede detectarse alcohol a partir de los 5 minutos de haberlo ingerido y va a causar su nivel máximo entre los 30 y 90 minutos siguientes, si la persona sigue consumiendo alcohol a una tasa promedio normal, ¿sí? La fase de ascenso de la alcoholemia, la fase ascendente, va a generarse a partir de los 90 minutos si la persona ya no sigue consumiendo alcohol y comienza a desaparecer lentamente hasta la completa eliminación, hasta que nuestros riñones y el hígado hacen su trabajo. ¿Cuál es el principal problema de este proceso? Que el conocer el metabolismo del alcohol versus la tasa de degradación que tiene en el cuerpo va a ser el elemento principal para poder determinar el uso probatorio de los elementos toxicológicos en la comisión de algún tipo delictivo. En este caso, la conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol.
Nuestro país, en el caso de México, considera una falta administrativa la conducción de vehículos automotores bajo el influjo del alcohol. Y hay dos normas importantes. Uno, la concentración de alcohol media en sangre, y dos, las capacidades cognitivas. La primera se puede detectar a través de los estudios químicos, como el caso del alcoholímetro. La segunda, bajo los efectos específicos de un estudio médico. ¿Qué sucede? Hace aproximadamente un par de décadas, hace unos 15, 20 años, en nuestro país se comenzó a ver un incremento importante en el proceso de accidentes automovilísticos con relación a el consumo de alcohol. Por lo tanto, en las leyes municipales de tránsito, en lo que es la estructura específica de tránsito, se estableció el conducir con concentraciones de alcohol en la sangre como una falta administrativa. Sin embargo, si la conducción del vehículo automotor ocasiona daños a terceros, o bien dentro de esos daños está la muerte de otra persona, ya se transforma en delito. Bajo este parámetro, la ley determina en nuestro país que podemos tener dos niveles específicos de concentración de alcohol en nuestro cuerpo. El primer nivel, cuando médicamente se determina que tienes una concentración que provoca aliento alcohólico y que por lo tanto tus capacidades cognitivas, psicológicas y de respuesta sí están disminuidas, pero no al grado de que no sepas qué está pasando. Y el estado de ebriedad, que involucra una concentración alta de alcohol en tu organismo, una capacidad cognitiva conductual disminuida y la incapacidad de reconocer los factores del medio ambiente y de respuesta. Independientemente del aliento alcohólico o el estado de ebriedad que puedan determinarse mediante los estudios químicos correspondientes, si se ocasiona un accidente, daños a terceros, un delito específicamente, bajo los efectos del alcohol, esa estructura se considera como un agravante. Y por lo tanto es un potenciador para poder determinar la presencia de la comisión de ese delito. ¿Qué se ha hecho en nuestro país? ¿Qué se ha hecho en nuestro caso específicamente para poder determinar esta estructura? Se implementa a mediados de los 90, de los años 90 y con mayor énfasis en la década del 2000, el Programa Nacional de Alcoholimetría. ¿Qué sucede con el Programa Nacional de Alcoholimetría? Bueno, los alcoholímetros, estos sistemas automáticos portátiles de detección de alcohol expirado e inspirado en torrente gaseoso, en el sistema respiratorio, van a basarse en el intercambio fisiológico de gases que tiene la respiración pulmonar con respecto al contacto que hace el oxígeno CO2 a nivel capilar. Ojo, acuérdense que el intercambio del flujo alveolar en el paso de los pulmones, ahí realizamos el intercambio CO2-oxígeno. En los eritrocitos se va el CO2, se va el oxígeno y se realiza a nivel alveolar. El etanol va a ser parte de este intercambio, se va a poder volatilizar y se convierte en un gas. Entonces podemos encontrarlo en una mezcla de aire que inhalamos y exhalamos. Este es el funcionamiento que tienen los alcoholímetros portátiles. El Programa Nacional de Alcoholimetría nace con la propuesta de generar una estructura pausada y, sobre todo, socialmente responsable dentro del proceso estructural de cambio de conducta, ¿sí? El programa es muy bueno. El programa de la alcoholimetría es excelente porque no es un programa punitivo,
no es un programa de castigo, no es un programa de prohibición. Simplemente es un programa de prevención. Que aquí en México se desfiguró por completo por distintas razones económicas, sociales, culturales. Pero bueno, el programa y la estructura de la alcoholimetría se ha generado a partir de un proceso dinámico de trabajo, de un proceso estandarizado de trabajo, donde los elementos policiales, el apartado pericial, médico pericial y el sistema de justicia municipal interactúan en este proceso. ¿A qué se refiere o cuáles son las bases específicas dentro de esta estructura? Bueno, se faculta a la autoridad municipal, que es la que tiene la responsabilidad de generar las normas y reglamentos de tránsito, a ser los responsables de implementar estos programas. El programa de alcoholimetría tiene 3 fases: preoperativa, operativa y postoperativa. La fase preoperativa involucra preparar todo un protocolo de actuación donde a los elementos de tránsito, a los policías de tránsito, se les capacita en la implementación física de los puntos de revisión. Las distancias, los tamaños, la infraestructura, previo a un estudio de referencia de accidentes viales en las ciudades, ¿sí? Entonces, el municipio tiene la responsabilidad de proveer toda esta información. ¿Por qué? Va a tener que identificar los puntos rojos donde se ocasionan más accidentes, los días donde se ocasionan más accidentes, las horas donde se ocasionan más accidentes, para poder colocar en puntos estratégicos los puntos de revisión. 2, ya que se tienen estas estructuras preoperativas, el personal capacitado se debe de contar con los sistemas, los alcoholímetros correctamente valorados. El programa nacional da el protocolo del alcoholímetro, da los estándares específicos para que estos alcoholímetros puedan ser funcionales y operativos, ¿sí? Y 3, las sanciones, que ahí fue donde el programa se torció un poquito, ¿no? ¿Por qué? El protocolo del alcoholímetro propiamente no marca sanciones específicas. Da la pauta para que cada municipio determine sus propias sanciones. Entonces fue ahí donde dijeron, ah, caray, conozco mi gente, conozco mis ciudadanos, no nos van a empezar a hacer caso. Entonces, para que nos hagan caso, pues hay que multarlos. Y cada municipio, lo cierto es que cada autoridad municipal se ha encargado de establecer las multas específicas cuando los conductores son sorprendidos con el consumo de alcohol y son resultados positivos en el programa, en el alcoholímetro. ¿Qué derivó esto? Que un programa preventivo se tornará recaudatorio, ¿sí? Si yo como municipio, en mi cabildo, apruebo que se den multas de 3,000, 4,000, 5,000, hasta 10,000 pesos por conducir con aliento alcohólico o en estado de ebriedad, pues sí es interesante desde el punto de vista económico municipal. ¿Cuánto dinero puede entrar a las arcas por eso? Y no solo eso, también te voy a cobrar por el arrastre y transporte del carro por la grúa, te voy a cobrar por el almacén en la pensión municipal, te voy a cobrar por darte el carro, en fin, distintos procesos que se derivaron de esta estructura. La parte jurídica vio todas estas características y dijo, no, es que el alcoholímetro es ilegal. No es que el alcoholímetro sea ilegal. ¿Sí? El producto genérico establece un programa de prevención, ¿sí? Más no de sanciones y de restricciones. El programa de alcoholimetría no te prohíbe tomar. Lo único que te dice es que si estás con ciertas concentraciones, no puedes conducir, porque psicológica y conductualmente no tienes la capacidad de dar esta respuesta, ¿sí? Entonces, la estructura, los elementos, las características que se hacen bajo estos elementos van a ser importantes para poder generar este proceso, ¿sí? La parte esencial, la parte estructural en las que están basadas
los alcoholímetros van a generar ese proceso, esas estructuras dentro de la condición básica de trabajo para poder determinar estos elementos, ¿sí? Y por tanto, establecer estas características, estos elementos, como un elemento probatorio adecuado. Entonces, ¿qué sucede en los puestos de revisión de los alcoholímetros? Los puestos de revisión de los alcoholímetros se tornan un tanto cuanto complicados porque lo que hace el alcoholímetro es determinar en el aire inspirado la concentración aproximada del etanol que está fluyendo, intercambiándose en nuestro organismo. ¿De qué va a depender? Del tiempo, de la concentración, del tipo, de la edad, del proceso. Entonces, se han establecido estándares de caracterización y lo elemental que se ha encontrado aquí en nuestro país es que la concentración promedio normal para considerar a una persona como persona con estado de ebriedad es a partir de 0.40 miligramos de alcohol inspirado en el organismo, ¿sí? Entonces, cuando el resultado en el alcoholímetro, en el aliento, da estas medidas, la persona está incapacitada para conducir. A partir de 0.40 es una estructura que se considera como estado de ebriedad y por lo tanto la persona es retirada del vehículo, el vehículo se le retira y es incapacitado para poder generar este proceso. Ciudad de México, siempre la vanguardia, nos ha demostrado que este programa puede o no ser útil. Ellos establecieron, por ejemplo, un centro de detención preventivo, tradicionalmente el que llaman el Torito. Otros municipios, otras ciudades han querido hacer lo mismo, pero lo cierto es que a nivel nacional el Torito es ejemplar porque ahí van a cumplir las medidas administrativas siempre y cuando no hayan cometido ningún delito y su única responsabilidad fue el conducir con esta concentración. Pueden ocurrir varias estructuras, pueden ocurrir varias situaciones donde el proceso, donde la estructura específica se genere el elemento y tenga que cumplir 12 horas, 24 o 36 horas de arresto, dependiendo de la concentración que tenga esa persona en el alcoholímetro, ¿sí? Pagar la multa y pues que se le baje la borrachera y que se vaya no tan feliz a su casa porque lo van a regañar, pero finalmente se da en ese proceso. ¿Qué se ha visto en la alcoholemia, en las concentraciones de alcohol que detectan estos aparatos? 0.15, 0.20, 0.30, 0.50, 0.80, 1.20 y hasta 1.50 son los elementos que pueden detectarse de los gramos de alcohol inspirado por litro de aire. Desde disminución de los reflejos, falta de presión a la distancia, subestimación de velocidad, trastornos motores y euforia, aumento del tiempo de respuesta, trastorno general del comportamiento, cansancio, fatiga y pérdida de agudeza visual y la embriaguez notoria, ¿sí? Entonces los riesgos se van multiplicando. Es por eso que en nuestro país médica y jurídicamente se determina que en la concentración de 0.40 es cuando la persona puede más la incapacidad de detectar el proceso. ¿Sí? Detectada en el alcoholímetro con 0.40 se dan todos estos efectos en la estructura. Jurídicamente, ¿qué sucede? Cuando una persona sí ocasiona un delito y daña, accidente o incluso provoca la muerte de otro ser humano, entonces estos riesgos, estas estructuras sí son importantes considerarlas. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la concentración de alcohol que tenga esa persona, ¿sí?, al momento de haber ocasionado el accidente. Y lo importante es esto, no todos los municipios tienen la capacidad de contar con uno o varios alcoholímetros portátiles para llegar al lugar in situ y hacer el estudio de manera inmediata y tener ese marco referencial. Lo que sucede es que en muchas ocasiones los elementos son con signos y síntomas característicos que a lo mejor el policía de tránsito pueda haber hecho. Ah, pues traía aliento alcohólico, sí olía alcohol, pero no sé cómo iba, ¿sí? Después de 3, 4, 5 horas que es trasladado esa persona ya detenida a las instalaciones de
de la policía ministerial. Entonces pueden ocurrir distintos efectos entre la impresión, entre la degradación del alcohol y que van disminuyendo las concentraciones en alcohol en la sangre y por lo tanto, al momento de que el perito toma la muestra, las concentraciones son menores. Y eso es lo que en muchas ocasiones los abogados utilizan a favor de su cliente para decir, es que, ¿sabes qué? No estaba en estado de ebriedad. Sí estaba alcoholizado poquito, pero no venía a tal grado y por lo tanto no me lo tomes como un agravante tan malo. ¿Sí? Simplemente estaba alcoholizado, no se acuerda, pero fue por la impresión del accidente. Entonces, esa parte sí va a ser importante dentro de este contexto para poder establecer esos elementos específicos, ¿sí? En nuestro país es importante este proceso. Estas son las tablas específicas dentro de lo que la mayoría de los programas de alcoholimetría establecen. Sí, la estructura de punto 3 a punto 5, como pueden ver, es un riesgo punto 3, todavía punto 39 es riesgo moderado, y a partir del punto 40 hacia abajo es severo, crítico y no óptimo ni siquiera para conducir. Los programas sociales, como por ejemplo el conductor designado y todos estos que se derivaron después de estas estructuras, pues se van a generar a partir de estos programas y de estos elementos para poder generar estas características, ¿no? Estos procesos de interacción metabólicas, características específicas, características estructurales dentro del proceso básico de trabajo de un programa como tal, ¿sí? Recomendaciones, si algún día, por alguna causa, ustedes conducen bajo los influjos del alcohol y los sorprende el alcoholímetro, déjense hacer la prueba. Los alcoholímetros actualmente son aparatos confiables. Muy pocos de estos aparatos se pueden manipular. Existen muchos mitos alrededor del alcoholímetro, que si con agua, que si comiendo un chicle, que si comiendo un mazapán, que en lugar de exhalar el aire inspires. O sea, lo cierto es que si tú traes alcohol en sangre y por tanto ya estás volatilizando y por tanto ya estás haciendo intercambio, vas a traer alcohol en el aire inspirado, ¿sí? Y lo va a medir. Entonces, recomendación, pues, si van a conducir, no tomen, y si van a tomar, no conduzcan. Esa sería como la parte socialmente responsable de este programa. ¿Por qué? El grupo de WhatsApp, grupo de Face, alcoholímetro en tal lugar, no pases por ahí. ¿Por qué mejor no se generan los otros programas y se hace ese cambio de conciencia, ¿no? Bajo este aspecto específico del producto. El día viernes, con el abogado, con el licenciado Edgar, van a analizar todos estos factores jurídicos de este proceso, ¿no? Y veremos qué tanto funciona o qué tanto no es funcional estos programas en la mayoría de las ciudades. ¿Sale? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Comentarios? ¿Dudas? Citlali, Carla, Marga, Gaby, Juan Carlos, Vanessa, Mari, Marco, Cristina y Carla López, ¿alguna duda, alguna pregunta? Muy bien, gracias Gaby, gracias Citlali, perfecto. Muy bien, bueno, pues vamos entonces cerrando esta sesión. Igual les recuerdo, las sesiones están grabadas. En cuanto lo pueda bajar de la nube, la subo al canal de YouTube. La primera ya está en el canal. Si la requieren, avísenme por correo y les mando el